Gran Bretaña no perdió la Segunda Guerra Mundial porque nunca pasó hambre, pero estuvo más cerca de la derrota de lo que muchos creen. Porque esta guerra no se libró solo en los cielos ni en las playas. Se libró en silencio, en la oscuridad, en las frías aguas del Atlántico. Y si esas aguas hubieran estado bajo el control de Alemania, Gran Bretaña no habría sido derrotada por las bombas. Habría sido aniquilada por el hambre. Gran Bretaña parecía poderosa, un imperio, una armada, una potencia mundial. Pero bajo esa fuerza se escondía una peligrosa debilidad. Era una isla, y las islas no sobreviven solas. Cada día, cientos de barcos cruzaban el Atlántico, trayendo comida, combustible, acero, armas, todo lo que Gran Bretaña necesitaba para sobrevivir. Sin esos barcos, Gran Bretaña no era una superpotencia. Era prisiona, tanques, aviones, batallas. Pero una de las batallas más importantes fue casi invisible, sin titulares, sin imágenes dramáticas, solo barcos desapareciendo. En las profundidades del océano, los submarinos alemanes esperaban. No luchaban como ejércitos, no necesitaban territorio. Necesitaban paciencia. Observaban, escuchaban, y cuando llegó el momento, atacaron. Un solo torpedo, una sola explosión. Alemania comprendió algo crucial. Priority. Yeah, Herr Cologne, U-boats are ready, but air cover is a concern. The risks are calculated. Proceed with the plan. No necesitaban invadir Gran Bretaña, no necesitaban bombardear todas las ciudades, solo necesitaban cortar el suministro de alimentos. Porque si se cortaba el suministro, la guerra se detendría. Al principio, apenas se notaba, algunos barcos perdidos, algunos retrasos, nada grave. Pero luego se convirtió en un patrón. Los convoys se ralentizaron, las pérdidas aumentaron, y de repente, el océano se sentía diferente. Los marineros empezaron a temer al agua, no a las tormentas, no a las olas, sino al silencio. Porque el momento más peligroso era cuando no pesaba nada, sin advertencia, sin sonido, solo el impacto. Solo el impacto, ya no era neutral. Se convirtió en un campo de batalla. Y Alemania estaba aprendiendo a controlarlo. Ahora imagina esto, Alemania perfecciona su estrategia. Más submarinos, mejor coordinación, tácticas de manada de lobos más agresivas. En lugar de ataques dispersos, crean un sistema, una máquina, un bloqueo. Los convoyes ya no son seguros. Los barcos no llegan, las rutas colapsan, y el Atlántico se convierte en un muro. La vida continúa. Las tiendas están abiertas. Hay comida disponible. La gente sigue adelante. Porque el hambre no empieza con el pánico, empieza con la ausencia. Porque el hambre no empieza con el pánico, empieza con la ausencia. Azúcar, café, carne, mantequilla. Los productos se desvanecen poco a poco. Al principio, la gente se adapta, luego se preocupa. El gobierno actúa. Límites estrictos. Distribución controlada. Next, ration book and identification. Here you are, sir. 2 pounds flour, 8 ounces sugar. Move the line moving. Next. Cada hogar recibe menos. Cada comida se vuelve calculada. Las comidas se vuelven más pequeñas, más sencillas. Los niños hacen preguntas. Los padres evitan responder, porque saben que esto es solo el principio. Las fábricas dependen de las importaciones. Acero, petróleo, materiales. Sin ellas, la producción se ralentiza, y la guerra depende de la producción. Sin combustible, sin municiones, sin suministros, el ejército no se derrumba de la noche a la mañana. Se debilita lentamente, en silencio, peligrosamente. Los líderes empiezan a entender. Esto no es temporal. Esto no es manejable.
The numbers are worse than we feared. Convoy losses are at 60%. We can't sustain this. Then the crisis is no longer temporary. We must act now. Esto es estratégico. Alemania no está atacando directamente a Gran Bretaña, la está asfixiando. Al otro lado del océano, Estados Unidos observa. Quieren ayudar, pero ayudar requiere barcos, y los barcos están muriendo. Se hacen intentos, escoltas, protección, nuevas rutas, pero las pérdidas continúan. Porque Alemania controla el océano, la comida empieza a escasear. El combustible se agota, la esperanza se vuelve frágil, ya la pregunta cambia. Ya no es, ¿puede Gran Bretaña ganar? Sino, ¿puede Gran Bretaña sobrevivir? Las filas se hacen más largas, los ánimos se caldean. This queue's not moving. It's been hours. I know, my feet are aching, and supplies will run out. We're trying, but it's hopeless. El miedo se normaliza. Y el hambre se vuelve constante. Aumenta la presión del gobierno. Las decisiones se vuelven más difíciles. The reports are dire. We must act now, but the consequences for civilians are unknown. Waiting risks everything. We have no choice. The troops are ready, but I cannot decide. Porque la guerra requiere fuerza. Y la fuerza requiere suministros. Negociación. Paz. Rendición. Palabras que antes parecían imposibles, ahora parecían inevitables. Sin playas asaltadas. Sin ciudades conquistadas. Solo el control del Atlántico. Sin Gran Bretaña, todo cambia. Europa, América, el futuro, todo transformado. Gran Bretaña sobrevivió a la guerra, porque el Atlántico nunca se hundió del todo. Pero si lo hubiera hecho, el imperio más poderoso del mundo habría sido derrotado, no por las armas, sino por el hambre. Si te gustan historias como esta, suscríbete a Battle Paradox. Porque la historia no es estática, es frágil.